Hola a todas las personas que nos estáis escuchando. Bienvenidas a este café con Psicología en Acción. Soy Isabel Fernández Medina y aquí está mi compañero Juan Miguel Vargas, que vamos a ser vuestros anfitriones hoy para hablar de psicología. Hoy es un día especial. Celebramos el Día Mundial de la Salud Mental y en este programa vamos a hablar sobre el bienestar psicológico, qué pasa con el estigma que nos marca, y tendremos algunos testimonios inspiradores y también sorpresivos, porque contamos con la presencia de Juan Manuel Gil, escritor, Juanma para los amigos, Laura Parra Ortega y José Manuel Bustamante Castaño, que ambos son profesionales de la psicología y trabajan en la clínica privada. La idea es que nos tomemos este café, este té o lo que a cada cual le apetezca tomarse, incluso si no apetece tomaros nada, y nos acompañéis en este espacio que pretende contribuir a la construcción de un mundo más comprensivo y solidario para todos. Así que empezamos. Y lo lanzo así a la mesa y cada cual contesta a su aire. ¿Por qué es importante conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental? ¿Quién empieza? Gracias, Bustra. Bueno, pues en mi opinión, actualmente vivimos en una sociedad donde los problemas mentales cada vez se hacen más presentes. Los datos apuntan a que 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida va a desarrollar algún problema de salud mental. Entonces, claro, la importancia de celebrar este día, ¿no? Bueno, una cuestión de tomar conciencia, de visibilizarlo, porque no es fácil, ¿no? Pedir ayuda, identificar cuando tenemos un problema de esta magnitud y saber dónde recurrir. Entonces, bueno, todas las acciones que se puedan hacer para informar y que una persona pueda tener la ayuda que necesita son importantes. Muchas gracias, Laura. Bueno, también hay que tener en cuenta que tener un Día Mundial de la Salud Mental ayuda y colabora a que ese estigma que hay y ese pensar o creer que los problemas de salud mental los pueden solucionar las propias personas sin acudir a nadie que le dé herramientas o recursos para aprender a gestionarlo, pues abrirle una puerta y que vean que hay otros caminos y otras salidas para poder superar esas situaciones de dificultad que pueden estar teniendo en determinados momentos. Muchas gracias. Y Juanma, tú que además de ser escritor eres profesor y estás al tanto y cerca de la gente más jovencita, ¿has observado cambios desde el inicio de tu actividad profesional ahora y hay un aumento en este sentido? ¿Hay más dificultades psicológicas ahora? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí charlando. Bueno, atendiendo a tu pregunta, yo sí he notado cambios importantes. Yo llevo trabajando en la educación ya supero 20 años, es decir, es un bagaje lo suficientemente extenso como para advertir determinados cambios. Yo creo que la salud mental ahora mismo en los institutos no solamente nos preocupa, sino que nos ocupa. Es decir, que es un tema que se intenta abordar y en el que siempre se tiene esa sensación de que uno no llega a tanto como lo que la población, en este caso estudiantil, necesita. No solamente los estudiantes, sino el propio sector docente, por ejemplo. Yo siempre digo que se habla muchísimo porque es necesario de la salud mental de los alumnos en unos tiempos muy complicados, verdaderamente retadores, ¿no? En un momento en el que las redes sociales han llegado no solamente para quedarse, sino casi para pasar sobre nosotros, ¿no? Donde existen grandes preocupaciones a las que se le intenta acotar, como por ejemplo el acceso a la pornografía y cómo eso está determinando o creando modelos un tanto complicados, ¿no? Que luego tiene una serie de consecuencias y este tipo de cosas nos ocupan en los institutos. Yo creo que sí hay un cambio, pero no sé si lo suficientemente ambicioso como que se debiera.
Fíjate, te estaba escuchando y estaba pensando, yo le he preguntado por el cambio del alumnado, pero escuchándote digo, wow, cuánta carga para el profesorado con esta descripción que estás haciendo de dónde os encontráis. Y al mismo tiempo, y vuelvo a lanzar una pregunta a la mesa a José Manuel y a Laura, ¿y esto cómo lo percibís vosotros en vuestra práctica diaria? Yo lo que noto es que yo que trabajo con adolescentes, los adolescentes vienen demandando ahora, en su mayoría, muchos recursos y muchas estrategias para gestionar todas esas situaciones que están teniendo, porque las redes sociales, las nuevas interacciones con sus compañeros, ha ido derivando en una situación que les genera cada vez más estrés, más ansiedad, e incluso ya no es solo el alumnado, sino que lo que recibo ahora muchas veces es profesorado. Profesorado demandando una ayuda para poder gestionar ciertas situaciones, porque las clases de antes no son las clases de ahora, el alumnado de antes no es el que tenemos ahora, y son mucho más disruptivos, más impulsivos quizá en muchas situaciones, y eso al profesorado le pasa factura, y al propio alumnado que quiere pues aprender, que quiere dar clase y se ve afectado por ciertas situaciones, les afecta también. Gracias. Laura. Yo estaba pensando, ¿no?, en nuestra adolescencia, ¿no? Porque leí hace tiempo, unos meses, ¿no?, un informe que sacaron en el 2023, se llama Informe Rayadas, y este informe da datos de que casi el 46% de los jóvenes de entre, si no recuerdo mal, 16 y 32 años refieren malestar emocional. Claro, y es una cantidad bastante elevada, ¿no? Cuando alguna vez he comentado este dato, hay personas que dicen, claro, pero es que no nos acordamos de nuestras adolescencias, porque nosotros en nuestra adolescencia, la adolescencia al final es una época complicada y ocurren muchos cambios, estamos muy mal, bueno, estas cosas, ¿no? No sé, yo lo que veo es que hoy en día hay una mayor, en la línea de lo que decías tú, Busta, hay una mayor conciencia. Yo me encuentro con que desde que yo empecé mi práctica profesional ahora, la demanda que tienen los niños, incluso me he encontrado niños con 8 años que vienen diciéndole a los padres, oye, llévame al psicólogo. Y los padres no saben el motivo de por qué se encuentran tan mal con 8 años. O sea, me parece como una edad muy temprana. Creo que el nivel de conciencia sobre el darse cuenta de que algo en mí no funciona y no está bien, esto es mayor. Creo que es mayor porque también creo que hay más permiso para hablar de ello. Yo no sé si antes esto no pasaba porque esta percepción no estaba, o no se daba permiso para hablar de ello, porque el malestar emocional ha existido siempre, pero sí creo que hoy en día vamos por el camino de que la gente tiene más conciencia de que la salud no es solo algo físico, sino que también es algo emocional, y cómo uno se siente determina totalmente la vida que vas a tener, las interacciones, el trabajo, la relación de pareja, todo. Entonces, bueno, yo lo que sí que me encuentro es esto, que en la línea de lo que decía el compañero, que cada vez vienen más jóvenes y con las cosas como más claras, demandando recursos y con una capacidad para expresar mucho mayor de lo que hemos tenido en otra época. Y esto me parece algo positivo, pero también en contraposición veo que los recursos son pocos. Y claro, la demanda que hay por parte, pues esto, de los centros educativos, de los padres, claro, pues estamos desbordados porque no sabemos muy bien a veces qué hacer ante toda esta demanda que hay de nuestros menores. Claro, y es que antes efectivamente era un tabú ir al psicólogo, ir a la psicóloga, ¿no?
Y en eso, por ejemplo, estábamos hablando del Día de la Salud Mental, ¿no? Que acciones como esta ayudan, ¿no?, a visibilizar, a tomar conciencia de que hay problemas, hay dificultades y que hay que atenderlas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era joven, más en la época que estaba estudiando... Sigue siendo joven. Sigo siendo joven. Eres otro joven. Pero era más joven, cuando estaba estudiando me refería, eso de ir al psicólogo era algo como raro, ¿no? Y ahora fíjate lo que dice Laura, ¿no? Que Bueno, los sí, niños de 8 años están pidiendo, ¿no? A mí me gustaría también señalar la palabra salud mental, que parece una palabra gruesa o dos palabras gruesas, como llevarlo a una normalización. Realmente lo que estamos hablando aquí es de normalizar la salud mental y de visibilizarla, ¿no? Me gusta hablar de conflictos, de problemas emocionales, de cómo gestionamos las emociones, cómo se gestionan los conflictos, cómo nos comunicamos, y todo eso es salud mental, ¿no? Y todo esto es también normalizarlo, llevarlo a la calle, de alguna manera esto es algo que se ha hecho. Antes, cuando se hablaba de salud mental, pensábamos en personas que tenían algún tipo de discapacidad, algún tipo de demencia, y ahora no, salud mental, todo está muy imbuido, los psicólogos, las psicólogas también, ¿no? Tenemos dificultades, tenemos problemas y es importante que los atendamos, ¿no? Claro, te escuchaba y estaba pensando que de alguna manera cuando nosotros empezamos, yo hace 35 años, incluso la disposición del espacio tenía que gestionarse de manera que las personas no se encontraran. Y ahora las personas se saludan en la sala de espera generalmente. Pero aún así tenemos cierta resistencia a la hora de pedir ayuda en un determinado momento. Claro, antes he dicho, nos acompaña Juanma Gil, que claro, es persona, es profesor, es padre, es escritor. Entonces, te he definido solo en un rol, pero estaba pensando en ti, estaba pensando, bueno, hay un montón de roles. Este es el más visible, pero y todos los otros también están y también le aportan información, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que les pasa a las personas cuando les cuesta tanto trabajo decir en un momento dado tengo un problema y no puedo con él? Bueno, sí, es cierto que yo pertenezco a otra generación. Yo no soy un chaval ahora de 14 años que se ha criado o que ha sido educado con un orientador en el centro, con una acción tutorial ambiciosa, con una serie de charlas que intentaban acercarle una información que luego resultaba muy valiosa porque te dotaba de instrumentos para nombrar cosas que te ocurrían, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que yo pertenezco todavía a esa generación en el que piden ayuda cuando ya tarde. Es decir, cuando estoy muy poco conectado, o durante una parte de mi vida he estado muy poco conectado con esa parte emocional, con esa parte del conflicto, con esa inquietud, esa zozobra que uno es capaz de soportar, porque no es un dolor de rodillas, porque no es un dolor de codo, porque no es una arritmia, y porque mira a tu alrededor y ve a gente que está en una misma situación, es decir, que vive como una especie de estrés, ¿no? Entonces yo en mi caso he pedido ayuda o he ido al sitio donde podían brindarme esa ayuda cuando he sentido, o sea, lo primero que me he encontrado así con la pregunta de ¿por qué no lo he hecho antes, ¿no? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? Claro, al final es una cuestión como de aprender a nombrarlo. Siento cosas, no sé si esto es adecuado o no, o si puedo comunicarlo. Hombre, yo es creo, una cuestión de ponerle nombre. Yo creo que ponerle nombre a las cosas es una parte importante, ¿no? Es identificarlas también, estar conectado contigo mismo, escucharte a ti mismo, porque tu cuerpo también te da información, también te habla y por lo tanto ya te traslada sus propias palabras y tú lo único que tienes que hacer es colocarlas bien, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ponerle nombre a las cosas, desde naturalizándolo, ¿no? Visibilizándolo, porque también hablar es una manera de visibilizar, ¿no? Los que nos encargamos, los que nos dedicamos a la literatura lo sabemos eso muy bien. Nosotros escribimos, en la mayoría de los casos, no solamente para que otros lean, sino para que quienes te lean, te escuchen, te vean, te huelan, te toquen, ¿no? Te rocen, te acaricien. Eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que es necesario naturalizar este tipo de situaciones que nos acompañan en el día a día.
Muchas gracias. Y fíjate, me planteaba, antes has hecho mención a los padres, cuando llega un niño de 8 años y dice, llévame al psicólogo, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta? O sea, ¿a dónde tienen que mirar los padres en esto de poner nombre para darse cuenta de que su hijo lo está pasando mal, ¿no? Claro, yo aquí lo que veo, y hago alusión a una pregunta que le hicieron hace tiempo en una entrevista a una persona que a mí me gusta de vez en cuando escuchar, que es Sergi Torres, y le decían, oye Sergi, ¿debemos dar educación sexual y emocional a los niños? Y decía él, sí, eso está muy bien, pero vamos a empezar por los padres. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tenemos la dificultad que tenemos, como bien hablaba Juanma, venimos de otra generación, quiero decir, estamos en otra generación, y cuando nosotros no hemos recibido esta educación emocional, es muy difícil que podamos acompañar a nuestros niños en algo que nosotros no sabemos hacer. Entonces la cuestión aquí es, bueno, vamos a, y esto es una cosa que a mí me gusta, ¿no? Hacer cuando traen a un niño, a un adolescente, digo a mí y a muchos de los que estamos aquí sé que lo hacemos, ¿no? Trabajar con los padres, dar psicoeducación a los padres, porque muchas veces, claro, el niño es como la punta del iceberg, manifiesta cosas, pero muchas veces lo que está manifestando el niño, el adolescente, es un reflejo de cosas que también están ocurriendo en su entorno más inmediato. Entonces, vamos a dar herramientas a estos papás para que también ellos puedan permitirse conectar con lo que sienten y estar mejor también ellos. Cuando unos papás están bien, están felices, es mucho más fácil que estos niños y estos adolescentes, porque una de las cosas que a mí me parece tremenda es la soledad tan brutal que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, con todo lo que hay, y los chavales, los niños, los chavales, los adultos, cada vez hay más soledad, y si hay soledad y hay esa percepción de que estamos solos, es porque no hay un otro que nos escuche. Y bueno... Y los mayores. Sí, también. La gran soledad de los mayores, ¿no? Sí. Qué importante que dices esto que dices, ¿no? Porque como muchas veces llegan padres con hijos, ¿no? Que como si llevaran al hijo al mecánico, ¿no? Que tiene un problema y hay que solucionarlo, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Que realmente es una educación, un trabajo también de los padres para ayudar a mejorar el sistema, ¿no? Cómo está comunicándose, cómo está viviendo las emociones, cómo las está gestionando, ¿no? Comprender. A mí también esto me conecta con todo el tema de, claro, cuando hablamos de salud mental, ¿qué hace que la gente tenga problemas de salud mental? Y los estudios dicen que el maltrato físico, psicológico, situaciones de abuso, situaciones de bullying. Entonces, claro, y saco el bullying también porque está aquí Juanma. Y bueno, esto también lo vemos, ¿no? Como en los centros escolares estamos viendo que a algún chaval le pasa algo, a un chaval o a una chavala, y niños que a veces son muy pequeños y nadie hace nada. No lo hace ni el compañero, ni el profesor, y a lo mejor luego quien lo detecta, por decir algo, puede ser el portero, porque está viendo qué pasa, qué nos pasa como sociedad, que estamos desconectados del sufrimiento del otro. O sea, a mí esto me llama mucho la atención, y es que tenemos muy normalizada, para mí, en mi visión, la violencia, ¿no? Estamos como una sociedad como muy violenta, entonces hay cosas que tenemos muy normalizadas y, claro, lo vamos pasando mal o vamos arrastrando situaciones que son traumáticas y no se detectan, porque vamos todos en esa, de alguna manera, en esa sintonía, ¿no? Y es como, vamos a trabajarnos un poquito, cada uno, en el margen en el que pueda, en estar mejor, en detectar mejor. Claro, porque esto que dice del abuso, de maltrato, claro, vivimos en una sociedad loca, vivimos en una sociedad, en un mundo bastante complicado que genera, y ahí vemos los resultados, ¿no? Ansiedad, depresión, suicidio. Estos son los síntomas de que nuestra sociedad, conforme está montada, no va muy bien, ¿eh? Y
pero es que lo que le hacemos al otro es lo que nos hacemos nosotros mismos. Si vivimos en esta sociedad en la que nos abusamos constantemente, en la que nos maltratamos constantemente, es más fácil, que no lo normalicemos y de alguna manera no lo veamos cuando estamos, o no lo atendamos cuando estamos viéndolo en otras personas, ¿no? Claro, os escucho y me coloco en esta parte de madre y pienso, bueno, si yo estoy escuchando, tenemos que mirarnos, tenemos que darnos cuenta, es importante ponerle nombre, y yo soy una persona completamente ajena a este espacio, de pronto he sentido como miedo, ¿no? O sea, ¿cómo le está llegando esta conversación que estamos teniendo a las personas de a pie? De, bueno, vamos a ver hasta dónde estoy metiendo la pata, porque estoy casi segura que ningún padre, ninguna madre tiene ninguna intención de hacerle ningún daño a sus hijos. Si lo hace inevitablemente, incluso la propia educación, será porque no sabe. Entonces, me gustaría poner un poco el foco en qué podemos ofrecer desde aquí como pistillas que le sirvan para en un determinado momento dice, bueno, ¿y por dónde tiro? ¿Por dónde se sale de aquí? Porque, vale, me están diciendo que puedo tener un problema que yo no veo, que no puedo verlo porque no me han educado para verlo, y puede ser que esté haciendo daño a la persona que tengo al lado, no solo a mi hijo, sino a las otras personas con las que me relaciono. Bueno, pues vamos a darle una vueltecilla a esto, ¿no? Vamos a darle un alillo de esperanza, que si no, no sé, igual nuestro objetivo no se cumple como queremos, que esto da para unas cuantas mesas, no solo para esta. Bueno, lo primero sería tranquilizar, en el sentido de que como padres la herencia que les damos a los hijos es una herencia significativamente en general positiva, ¿no? Y lógicamente, mira, una de las cosas más importantes cuando uno va a terapia o cuando va a un proceso de autoconocimiento, creo que tiene que ver con darse cuenta de a veces cómo nos dañamos y cómo dañamos a seres queridos, ¿no? Entonces ese es un gran impulso para poder hacer un cambio. Yo creo que, bueno, hay cosas que se están haciendo, que se hacen y que son muy necesarias, o las escuelas de padres, antes hablabas del trabajar con los padres, la educación. También hay grupos de desarrollo personal que lo mismo no son tan conocidos y deberían de ser más conocidos, porque son grupos donde personas de todas las edades, a veces padres, jóvenes, personas de cualquier edad, hacen un trabajo de autoconocimiento y desde ahí pueden llevar ese autoconocimiento, ese desarrollo también a otras personas de su entorno, de la familia, del trabajo. En general yo creo también que todos tenemos la sabiduría suficiente o la conciencia suficiente cuando hay un conflicto, lo vemos que hay un conflicto en casa y nos ponemos a solucionarlo, ¿no? Y si vemos que es un conflicto que no podemos solucionar nosotros, pues sería atender a un profesional, ¿no? Entonces, un poco por cerrar el programa de hoy, porque es obvio que esto tenemos que retomarlo de nuevo. Ya se acabó el programa. Casi, se ha acabado casi. Vamos a lanzar un mensaje final a modo de estas ruedas que hacemos cuando hacemos trabajo personal de, bueno, ¿y qué podemos dejar aquí para las personas que nos están escuchando? Una rondita. Empieza Busta. Yo es que te voy a seguir llamando Busta aquí también, ¿eh? Sí, yo dejaría muy claro que hay que dejar un poco las tecnologías a un lado y escucharnos más. Conectarnos más con la familia, conectarnos más con los hijos, con los adolescentes, porque, bueno, se hablaba que porque estamos así y que si hay diferencias, ¿no? Laura decía que ella es de una generación, yo soy de una más posterior, pero no mucho más posterior, y hay una gran diferencia en los adolescentes de hoy en día, y no los adolescentes, sino los adultos, ¿no? El bullying hace 2 o 3 generaciones
era el aula, y cuando salías del aula se había acabado ya, y ahora no, ahora sales del aula y puedes seguir metiéndote con el compañero o seguir diciéndole cosas. Entonces hay que desconectar un poco de las tecnologías y conectarse más con uno mismo y con la familia y con las amistades. Muchas gracias. Me echo al bolsillo el tema de las tecnologías. Laura. Pues yo creo que tenemos que asumir que no somos perfectos y que en algún momento, como padres, yo soy madre, metemos la pata y es normal. Pero creo que es importante ¿cómo decir? El tratarnos a nosotros mismos con cariño, con amor. Cuanto mejor me trato yo, mejor voy a poder tratar al que tengo enfrente. Entonces, para mí esto es cultivar, no desde la exigencia, sino desde una mirada cariñosa hacia uno mismo y hacia el otro. Y luego también quiero dar el mensaje de que se puede. Hay muchos recursos, muchos profesionales, tanto en Almería como bueno, en el resto de las provincias. Entonces, cuando uno realmente tiene la motivación, ¿no? Tiene que buscar la manera. Gracias. Juanma. Bueno, antes hablábamos de ponerle nombre, ¿no? a las cosas que nos pasan, y en ocasiones tenemos ese nombre, pero cuando ese nombre designa algo que afecta a nuestro hijo, nos toca una parte muy radical, nos provoca vértigo, en ocasiones nos acerca al miedo, y lo que hacemos muchas veces es mirar a otro lado, porque no somos capaces de afrontar, de asumir que a nuestro hijo o hija le pueda estar pasando algo. En este sentido, yo siento que lo que tiene que ver con la salud mental, lo mejor que se puede hacer es ir a un profesional, porque es el diccionario de esas palabras que van a nombrar. Conocer esas palabras significa información. Y la información siempre es un pozo de tranquilidad, es un buen lugar en el que cobijarse. Estoy convencido de que nuestra mente suele jugarnos en contra y suele ser capaz de construir un escenario en ocasiones mucho más terroríficos de lo que realmente son. Así que asomémonos al conocimiento en este sentido. Muchas gracias. Juanmi. Bueno, yo me remonto a hace 30 años por ahí, cuando yo era más joven. Y era un psicólogo que nunca habría ido al psicólogo. Me gusta contar esta historia. Ahora soy un psicólogo que va a terapia cuando lo necesita, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, pues que me estoy dando un espacio que antes no me daba. Antes miraba para otro lado, como decía Juanma, y digo, aquí no pasa nada, y mientras tanto pues, tenía separaciones, tenía crisis, y yo ahí estaba con lo que podía, mirando para otro lado, ¿no? Ahora atiendo lo que me pasa, ya sea yendo a un terapeuta, ya sea yendo a un grupo, y esto es lo que yo planteo también, ¿no? Como darnos nuestro espacio, ya sea de terapia, ya sea con la familia, espacios de paréntesis, ya sea hacerme a la semana un espacio para ir a yoga, para ir a un grupo de desarrollo personal, espacios donde yo puedo estar conmigo. Y eso es muy, muy rico y muy nutritivo. Y nada mejor que un amigo o una amiga también con quien pueda abrirme y compartir mis dolores y vulnerabilidades más grandes. Eso es súper terapéutico. Doy fe, que es súper terapéutico. Muchas gracias. Cerramos, pero fíjate la de temas que se han quedado encima de la mesa. Las redes sociales, el autocuidado, ponerle palabras a aquello que nos está pasando, cómo pedir ayuda. Bueno, tenemos un montón de temazos. Así que nos vamos viendo en 15 días. Un besote. 87.6